Instagram, Henry Venegas Perú, y ahora mismo ya está en la pantalla Patricia Saavedra. ¿Cómo estás, Pati? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Henry? Qué bueno verte después de muchísimos años, siempre, pero siempre escuchándote, siempre escuchando tu voz en los mejores jingles, en las mejores campañas, estás ahí siempre. Bueno, y tú siempre respaldando y apoyando a todo el ambiente, la farándula, locutores, artistas, cantantes. Ya sabemos que Patti está en esto desde hace poco más de 40 años, para ser exactos, ¿no? Nosotros nos hemos enterado por allí que tú primero querías dedicarte a la música. ¿Cómo fue esto? Cuéntanos qué es lo que te atrajo de esta carrera, en lo que tiene que ver mucho la curiosidad, el querer dar, aportar algo en relación al contexto en el que vivimos, ¿no es verdad? Sí, mira, bueno, circunstancialmente yo tocaba en la orquestina del colegio, como lo comenté en aquel post que parece que varias personas no sabían esto. Entonces yo tocaba en la orquestina del colegio, la música me agradaba mucho y era pues entusiasta, integrante del conjunto de música del colegio. Y después, cuando yo ya terminé de manera romántica, dije me voy a dedicar a la música, voy a estudiar en el conservatorio y a tocar la guitarra y bueno, pero mi mami me orientó con buena luz para poder incursionar en el periodismo, ¿no? Que en ese momento además era una carrera nueva prácticamente, pues tú sabes que Sí. hace 40 o 45 años pues era la educación, el derecho, Sí, la clásica, ¿no? la medicina, eran las carreras pues tradicionales que las chicas, los chicos salían del colegio a la universidad. Pero el periodismo en Sí. ese momento, pues, digamos, era una carrera nueva, ¿no? Solamente existía además la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica entonces, y también el Instituto Bausate Mesa, y recién la Universidad de Lima, como tú bien sabes, como buen alumno, puso también la carrera, digamos, en el programa, ¿no? Entonces, Sí. yo tuve oportunidad de postular tanto a la Universidad de San Martín como al Instituto Bausate Mesa, y por eso es que ingresé a los dos, opté por la carrera universitaria, ¿no? Y ya comencé a hacer mis prácticas profesionales cuando cursaba más o menos la mitad de la carrera. Entonces, yo a partir de eso, digamos que incluyo mis prácticas preprofesionales como parte de mi carrera, porque además creo que los inicios siempre son los que marcan el camino de uno en la labor profesional, ¿no? Y eran los tiempos en los que, asociando un poco las imágenes, los momentos históricos, si hablamos de música, ¿qué artistas estaban de moda o qué canciones te atraían en ese momento? Y luego, pasando al terreno periodístico, ¿cuáles son los hechos que te impactaron? Habían periodistas bastante conocidos en aquella época, no sé si tú recordarás a Carlos Paz Camerata, a Jenny, también habían varios, pero también habían importantes programas de televisión como Pulso, no sé qué puedes traer a la mente en este momento, desde luego de tus recuerdos, de tus reminiscencias. Primero vamos con qué artistas y canciones, y luego con los hechos históricos. Bueno, había pues, te estoy hablando más o menos en el año 82, 83, estábamos hablando, estaba Madonna, que estaba recién ahí comenzando, tenías a Cyndi Lauper como las reinas pues del pop de esos momentos, ¿no? Que recién estaban iniciando carreras. En la parte latina había muchísimos artistas, las Pandora, me acuerdo, Yuri, 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 bueno, Paloma San Basilio un poquito antes, quizás también. Ángela Carrasco Sí, también un poquito antes. sí, Son muchos sí. artistas que incluso en el diario donde yo trabajaba, que era el diario Hoy, muchos de ellos nos visitaban, ¿no? Porque las casas tipográficas, si bien recuerdas, solían llevar además no solamente a las redacciones, sino también a las estaciones radiales a los artistas, que en ese momento eran pues los que Sí. recién llegaban, como se dice, con su disco bajo el brazo, ¿no? Entonces era muy cotidiano para todos nosotros alternar cara a cara con el artista que recién se iniciaba y que además se presentaba, su carta de presentación era precisamente su trabajo musical, y nos visitaba en el periódico, visitaba las emisoras musicales, visitaba los canales de televisión. Había un trato muy estrecho con el artista, que además sabía muy bien del trabajo periodístico, que era muy importante como parte de su carrera, ¿no?
No, y quienes están viendo esta transmisión de Gente de Música Radio TV ahora mismo en Henry Venegas Perú, mi cuenta de Instagram, pero después la pueden ver grabada en mi canal de YouTube, Henry Venegas 2020, quizá no estén enterados de que la conexión entre nosotros, los conductores de radio y televisión, como la gente del periodismo gráfico o televisivo, bueno, la coincidencia era precisamente en aquellas conferencias de prensa que organizaban los promotores y las disqueras cuando un artista llegaba a nuestra capital, que podían realizarse en algún hotel de la ciudad o quizá en alguna discoteca. Debes recordar esos momentos, cuál era el trato, los grandes buffets, qué interesante era todo también. Bueno, sí, pues era, la actividad artística era bastante mayor que la que en estos momentos estamos viviendo por razones obvias, pero sí, era muy habitual tener la visita de los artistas, la famosa conferencia de prensa, los lugares donde se hacían, digamos, los hoteles tradicionales, en el Hotel Crillón, recuerdo mucho que se solía usar como El escenario. Bolívar también. El Hotel Bolívar, el Hotel Crillón, estamos hablando del centro de Lima, ya un poquito más en Miraflores teníamos el Hotel Césars, ¿no? Ajá, sí, El Hotel Diplomat, si recordarás. también, Entonces, claro. y habían pues, el artista estaba frente al periodista, se comunicaba mucho, había mucha interacción, el periodista, tanto como el artista, había un respeto mutuo, además, que nunca, ¿no? Y el promotor discográfico, por supuesto, era un excelente intermediario para poder lograr este enlace, ¿no? Porque lo importante también del trabajo artístico no es solamente el talento, la creación, sino también que la gente conozca lo que hace el artista, y la ventana para eso son los medios de comunicación, ¿no? La radio, que tú también llevas, la televisión, los medios impresos, y ahora la era digital, ¿no? Que ha habido un cambio bastante grande en la forma de comunicar también. No, se complementaron de todos modos estos medios, las redes sociales, y en cierto modo facilitaron un poco la labor periodística. Antes, tú sabes cómo era este tema de que, bueno, se decía y se dice hasta hoy, a gastar el calzado, a gastar la suela y a salir a buscar a las calles la información. Hoy tenemos el apoyo también de las redes para un poco poder facilitar la investigación, pero no exime al profesional de las comunicaciones el hecho de que tenga que buscar ese contacto con el personaje a entrevistar, especialmente si este tiene algo que decir, y de hecho que tiene que decir, porque tiene que haber la pregunta y la repregunta. Algo que se está también perdiendo de parte de los mismos entrevistados, que muchas veces solo quieren decir, esta es la lista de preguntas y nada más. ¿Cuán chocante es para nosotros, para ti particularmente, cuando has tenido dificultades con algún personaje, se dio algún caso en el cual alguien te dijo, esto es lo que tienes que preguntar? ¿Viviste ese ingrato momento, en algún instante? Bueno, te soy sincera, no he tenido, al menos en ese aspecto, ninguna, ¿cómo te puedo decir?, restricción, ¿no? Lo que Sí. probablemente sí puede haber ocurrido es cierto hermetismo digamos, sobre todo de parte de los empresarios, ¿no? De parte o de los mismos managers del propio artista, que inclusive son un poco más, menos accesibles que el artista mismo, ¿no? Quizás hay una Eso, sobreprotección, ¿no? Quizás hay un recelo, ¿no? Y cuando uno ha tenido felizmente la oportunidad de acercarse al artista, se ha podido dar cuenta que no era lo que parecía, ¿no? Pero bueno, claro. es parte del oficio generalmente este tipo de cosas se dan pues entre los artistas, en el mundo del entretenimiento, ¿no? Donde se cuida mucho pues la imagen del artista, y se evita que el periodista haga preguntas incómodas o haga preguntas de alguna naturaleza. Lo que sí te puedo decir es que hay modalidades, por ejemplo, sí he estado en algunas conferencias, incluso ya al otro lado, no como la periodista que va a buscar la comisión, sino la periodista que formaba parte de la campaña de prensa y difusión de ese artista. Por ejemplo, en el caso de las conferencias de Miguel Bosé, por ejemplo, en las últimas, al menos que yo recuerde, se hace con un cuestionario previo, ¿no? O sea, quiero decir que el periodista se registra
en ese momento, pero más que por un tema de restricciones o de que me vas a preguntar o que no me vas a preguntar, es por un tema de orden, ¿no? Para darle un orden a la conferencia y no estén después todos pensando que al final ya nadie pregunta porque dicen, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más? No, te termina la conferencia y todo el mundo se acerca al artista. No preguntaron en el momento que tenían que preguntar, ¿no? Básicamente eso, pero en general, como te digo, en lo que a mí respecta, siempre el periodista y el artista fluyeron de manera espontánea, con mucho respeto, y creo que eso también se consigue con el trato, el buen trato, ¿no? De ambas partes. Claro, el sentido común de parte del periodista, pero también el estar preparado, documentándose de a quién va a entrevistar a la conferencia, de qué artista está acudiendo, saber las preguntas que le debe hacer, no aquellas reiterativas que en varias ocasiones se dieron, de que, por ejemplo, ahora en este mundo tan globalizado y en el que reiteradamente llega una figura estelar a nuestro país, como decirle, ¿has probado el ceviche? ¿Has comido la causa? Que muchas veces ha desdicho la labor de algún comunicador que no acude con las suficientes credenciales para enfrentar artistas que ya han llegado a nuestro país. Preguntarle a un Julio Iglesias, a un Rafael esto, ya no viene al caso. Y muchas veces nosotros en aquel tiempo, en aquel tiempo te digo porque cuando acudía, por ejemplo, a la conferencia de José Luis Perales, tú debes haber estado cuando llegó también por el Hotel Bolívar. Entonces, la gente correctamente se dirigía a él, por ejemplo, en torno a aquella canción de ¿Y cómo es él? Que en algún momento se consideró que estaba dedicada a una persona, a alguien a quien él había perdido como pareja, y no, canción que por cierto había sido inicialmente ideada para Julio Iglesias y que naturalmente la disquera lo presionó luego al mismo José Luis para que la cante él. ¿Tú te has dado cuenta en el paso del tiempo que han habido algunos profesionales que tampoco han dejado muy bien plantada la carrera periodística como entrevistadores en algunas conferencias? Eso es una realidad, ¿no? Bueno, sí, hay pues, digamos, quizás los periodistas más jóvenes o un poquito menos, con menos experiencia puedan haber caído en este tipo de preguntas un poco ya, como tú dices, banales, ¿no? Porque efectivamente hacerle pues una pregunta ya de ese tipo a Rafael que ha venido no sé tantas veces a Lima, es más, lo que va a volver nuevamente, entonces es pues Sí. ya un poco como que de qué estamos hablando, ¿no? Recuerdo mucho ahora que mencionas esto y hablándote de Bosé, por ejemplo, que en la última vez que vino, en la conferencia de prensa que se hizo, efectivamente hubo alguien que le preguntó esto sobre Sí. que se había probado ese bicho o el pisco sour, ¿no? Bosé se mortificó Sí, mucho ahí y está. tuvo la respuesta en la punta de la lengua y bueno, dijo mi cocinera era peruana, ¿no? Sí, sí, Entonces, eso equivalía pues a decir, ¿qué me estás preguntando? Si yo ya lo he probado todo, ¿no? O sea, no venía el caso. sí. Pero bueno, como te digo, es parte del trabajo, siempre todos nos cometemos algunos deslices, algunos errores por ahí. Nadie está, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Pero sí, claro, para uno poder enfrentarse a un artista y enfrentarse en el mejor sentido de la palabra a un artista hay que documentarse, ¿no? Como tú seguramente, estoy segura, valga la redundancia, lo haces cada vez que vas a entrevistar a alguien, ¿no? Siempre saber de quién es, de qué se trata, un poco su trayectoria. Y esto es un poquito una ¿cómo se dice?, un alcance para los chicos que recién quieren incursionar en el periodismo y quizás se lance por el mundo del entretenimiento. Y en todos los ámbitos hay que informarse primero para poder preguntar con propiedad, para poder preguntar con precisión, para poder repreguntar, ¿no? Porque también hay que saber repreguntar. Y bueno, y tener pues tener como resultado una entrevista rica, una entrevista, como se dice en el argot periodístico, con la pepa allí para poder Sí. soltar o hacerle decir algo que no le ha dicho a otro, ¿no? Entonces creo que es la habilidad también del periodista y por supuesto la del artista que te quiera dar lo que te quiere, lo que tú quieres escuchar, ¿no?
Claro, y lo que el público necesita saber. Te has dado cuenta también que cuando nosotros comenzábamos en esta carrera teníamos mucho cuidado en tratar de no tener un traspié, o sea, una metida de pata, para verlo en criollo, ¿no? Para dejar bien puesto al medio que estábamos representando. En tu caso particular, ¿en qué medio comenzaste? ¿Cuál fue el primero en el que te brinda la oportunidad, la vitrina para esa profesional de las comunicaciones y periodista en que se convertiría luego Patricia Saavedra, hoy ya con 40 años en el periodismo nacional, Pati? Ay, muchas gracias, Henry. Mira, yo me inicio en el año 83 haciendo prácticas profesionales en el diario La Crónica. No hacía espectáculos. En ese momento me designaron al área de locales, ¿no? No tenía todavía yo, digamos, el camino claro para saber a qué rama del periodismo me iba a dirigir. Y ya un poco pasando los meses, incluso en paralelo yo hacía prácticas también en Panamericana Televisión, por las tardes. O sea, salía de La Crónica, terminaba mi turno, digamos, de la mañana y salía a Panamericana y hacía prácticas como reportera también, ¿no? Entonces todo era locales, he hecho muchas cosas de locales, incluso de policiales, y más o menos cerca de un año. Mi primer trabajo, incluso ya pagado, remunerado, fue en Latina, lo que en ese entonces era Frecuencia 2, que funcionaba pues en San Antonio, en la famosa casa de Martín Dulanto. En la avenida Benavides frente al Reducto, si mal no recuerdo, ¿verdad? Martín Dulanto 101, la famosa casona que creo que ahora es una pizzería o algo así, no lo sé. Y bueno, recién empezaba además el canal, ya tenía unos meses, recuerdo que me entrevista Ricardo Müller, que en paz descanse, y porque hace una convocatoria, yo estudiaba, me presento, y bueno, estuve ahí casi 3 meses, ¿no? Prácticamente los 3 meses. Tampoco hacía locales. Ya luego, cuando entro al diario El Observador, que en ese entonces también estaba... El Observador, me has traído a la mente ese diario, lo había perdido. Claro, que tenía la carátula de color celeste, bonito era. La primera vez que se veían colores, ¿no? En los tabloides. Ya un poco en El Observador empecé a hacer algunas cosas, pero también no tan marcadas, pero ya digamos que me entrego de lleno al periodismo de entretenimiento en el diario Hoy, en el año 84. En el año 84 me dedico al diario Hoy, que además era un diario nuevo, por espacio de 5 años, que es lo que duró el diario, quizás un poquito más, yo me reiteré antes, y allí sí ya tuve la oportunidad de poder hacer muchas cosas con eso. Tuve oportunidad de viajar a México, por ejemplo, hacer entrevistas en los estudios Televisa para muchos de los artistas que en ese momento estaban pues en todo el furor, el programa Siempre en Domingo, el programa de Verónica Castro, en todos los estudios de Televisa, habían pues, tú llegabas ahí, mirabas y estaban todos los artistas ahí, no sabías a quién entrevistar, pero bueno, y recuerdo mucho que también ya más adelante tuve oportunidad de estar en un festival de Viña del Mar en el año 90, ya cuando trabajaba como directora en la revista Telecolor, ¿no? En la revista Telecolor del 89 al 90, más o menos, o 91, y ahí también tuve oportunidad de volver a ir a México y hacer otras entrevistas, ¿no? Volver a los estudios Televisa, ¿no? Y bueno, estamos hablando pues ya varios almanaques atrás, pero claro, ha habido una evolución muy grande, no solamente en el acercamiento del artista, que antes era muchísimo más fácil o digamos más accesible, sino que ahora pues ya a veces ni es necesario tenerlo cara a cara, ¿no? O sea, basta con hacer un Zoom. Esto que se vino de antes de la pandemia, pero que supimos sacarle provecho también a aquellos que ya estábamos ligados a los medios tradicionales, gráficos, de señal abierta como la radio y la televisión en mi caso, y bueno, se han convertido en el excelente complemento. Entrevisté a Beto Cuevas desde Los Ángeles, a Alex Lora del Tri desde México, a Paco Espinosa desde España, personas que tú los conoces, y en ese encuentro del cual tú me estás hablando, que era en el que tenías que trasladarte, te puso en contacto con artistas, debo suponer, como Magneto, como todos aquellos eventos que se dieron también aquí en nuestro país, como el gran estelar de la Feria del Hogar, en el cual debes haber estado presente en varias de las actuaciones, sea de Celia Cruz, de Héctor Lavoe, hasta de los de Salterín. Estuviste en aquella oportunidad en la que se dio ese gran problema de la presentación de Servando Florentino como parte
de ese trágico suceso que aconteció allí. ¿Te acuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿Lo tienes en tu mente? Eh, sí, por supuesto que recuerdo el episodio. No he estado en ese momento en la feria en aquel momento, pero por supuesto que sí recuerdo el suceso, ¿no? Muy penoso porque hubo pues varias jovencitas que perdieron la vida y bueno, pues hubo todo un tema, todo un tema que puso también sobre el tapete el protocolo que se debe seguir, por ejemplo, para cubrir, para las medidas de seguridad que tienen que hacer, que debe tener cada espectáculo, ¿no? Yo creo que eso, desgraciadamente, sirvió para reforzar, ¿no? Porque hubo quizás un poco de exceso de confianza, un poco no se midió las consecuencias, ¿no? Y quizás el personal no estuvo a la altura de lo que en ese momento la multitud reclamaba, ¿no? Entonces, sí, eso fue muy triste, muy penoso. Y bueno, eso también, como te vuelvo a repetir, ha sido motivo para que además surgieran también otras empresas, ¿no? Que brindaran seguridad en los conciertos, en los espectáculos, sobre todo en los espectáculos al aire libre, donde los chicos pues se desbordan, ¿no? Son jóvenes, adolescentes. Recuerdo, por ejemplo, Sí. haber ido como espectadora, pero por mi hermana, haberla llevado a ver a Menudo, por ejemplo, en el Estadio Nacional. Ahí está, Y, ahí y, está. y recuerdas para haberla cargado en hombros a mi hermana porque era Sí. chiquita y no podía ver, entonces había que cargarla, ¿no? Entonces había pues, todas esas cosas, parece mentira, el productor, el organizador del evento tiene que tener en consideración cuando se hace un espectáculo. Ahora, felizmente está poco a poco retomándose esto, ¿no? Con algunas restricciones todavía, creo. Pero bueno, las nuevas formas pues ahora de ver los espectáculos ya son también incluso así, como estamos nosotros, vía online, ¿no? Entonces, Como se han ido modificando las cosas y bueno, el agradecimiento a quienes se están uniendo a esta transmisión que estás apreciando en vivo en Instagram, Henry Venegas Perú, escuchándola en simultáneo por radioestereolima.com y que la puedes encontrar grabada luego en mi canal de YouTube, Henry Venegas 2020. Saludos, Chiqui, quien trabaja para Radio La Zona y también para Radio Corazón, por cierto, no, para Radio Oxígeno, le estuvo también en Gente de Música Radio TV, y a quienes están aportando como Charito Escobar, quien es una extraordinaria productora de televisión, quien nos hace recordar aquellos eventos del Festival de la Cerveza de Arequipa, también el del Cusco, eventos en los que todos los periodistas que como tú van cubriendo a detalle la información. Es así como uno ha ido recogiendo toda lo que es la versatilidad y la personalidad de cada estrella que allí se ha presentado. Y dentro de esas visitas en las que has estado, cuéntanos alguna anécdota en particular, ve trayéndola a tu mente, sea positiva, graciosa, negativa, pero, o incluso en el trayecto, porque a veces uno suele ocurrir que a veces uno casi pierde el avión. Yo me acuerdo que en una oportunidad no, de lo que yo hacía, como tú puedes traer a tu memoria cuando hacía los certámenes de Miss Perú, con Coco Beleván, Silvia Machera, por Arequipa, yo perdí el avión y tú sabes que no hay que yo soy Henry Venegas, que yo soy de Panamericana, que no, aquí nadie, la ley es la ley para todo el mundo, tuve que hacer milagros para llegar y estar puntual y llegar al programa. ¿Tú alguna vez tuviste anécdotas de alguna índole en estos recorridos? bueno, ahora que veo a mi querida jefa, siempre con quien me inició, digamos, en estas lides, Carolina Aramburu, que la veo que... Carolina, la estoy viendo, saludos Carolina, cuánto le quiero también, Sí, siempre respaldando nuestra carrera desde los inicios, cuando yo andaba por Radio San Isidro, el Pixis, Carolina, gracias por estar allí viéndonos también. No, y todos justamente como israelitas buscando la tierra prometida, todos. Justamente trabajábamos juntas, ella era la jefa de la sección de espectáculos del diario Hoy, recuerdo mucho, y que me parece que fue un sábado, un domingo, fue un día que habíamos salido, prácticamente toda la redacción había ido a un campeonato de fulbito que se organizaba muy cerca, en una canchita que estaba muy cerca. El diario Hoy quedaba en la avenida Aramburu, en la cuadra 8 en San Isidro. Y me parece que por el aniversario o por alguna fecha en particular se había hecho un campeonato de fulbito. Entonces todos habíamos ido a pasar un poco el día y obviamente adelantado un poco nuestro material.
y obviamente había que regresar para cerrar la edición. Entonces recuerdo que Claro. regresamos las dos y en ese momento en nuestra máquina de escribir, porque en ese entonces utilizábamos todavía las máquinas de escribir, no las computadoras, había una carilla, o sea, un papel enrollado en la máquina que decía murió Ferrando, ¿no? Entonces, Sí. nosotras dos estábamos ya como para salir, pues todo, miramos el papel y yo le digo, ¿quién habrá sido el gracioso que habrá puesto esto, no? Carolina me dice, oye, no se pasen, no pueden estar bromeando con estas cosas. Y ya nos estábamos por Claro. ir y no sé cómo prendemos el televisor, porque estamos hablando pues no tengo el año exacto, no recuerdo el año que falleció Fernando, Sí. pero eran varios años, no había internet, no había Google, no había nada. Sí, no, Prendimos bueno, el televisor y estaba efectivamente anunciando que había fallecido, ¿no? Entonces, sí. nosotras no, inmediatamente, por supuesto, nos pusimos a trabajar para hacer pues todo lo que correspondía a la edición, ¿no? O sea, lo que pensamos que en un momento era una broma de mal gusto, era una enorme pena porque se había ido pues además el animador más importante popular más importante de la época, ¿no? Y en otro Sí. momento también quizás un poco hablando también de gente que se ha ido, recuerdo mucho, y esto siempre lo cuento así como una especie de anécdota, no sé si recuerdas al cómico nacional Alex Valle, que le decían el Mono Valle. Por supuesto, el de la santa paciencia. ¿Qué es tanta paciencia ni santa paciencia? También tenía su carácter, lo conocí bien de cerca cuando yo hacía mis pinitos en Panamericana mucho antes de mi sábado. Me has traído a la memoria Claro. tantas cosas. Él, que era un señor ya grande, ¿no? Entonces, Sí, recuerdo que estaba ya un poco malito y yo tenía comunicación con su esposa, Tamara Brown, que era, digamos, Tamara Brown. quien me ponía al tanto. Yo estaba internado, hospitalizado ya el señor buen tiempo, y me acuerdo que me iba al hospital, la encontraba ahí sentadita, solita, y bueno, me decía, sí, ya está mal, ¿no? Mi esposo, por aquí, por allá. Entonces, cuando yo regreso al diario, le digo a mi jefa, que era Carolina Aramburu, le digo, oye, señora Lefaye ya está un poco mal, ¿no? Y creo que Sí, entonces hicimos redactamos toda la nota, digamos, lo que se dice la previsión, ¿no? En el argot periodístico exacto, sí, se hace una previsión y solamente sí, poníamos el gorro, ¿no? Entonces, esa previsión claro, donde estaba su biografía, donde teníamos toda su trayectoria, que era una cosa que no iba a cambiar, fotografías sí. de tipo de Eto, que además tuvimos Preparada ante cualquier eventualidad, lo que quiere la, decir, ¿verdad? la teníamos guardada, ya quemada en película, porque además en esa época se hacía todo en papel, en láminas que se quemaban, Claro, y solamente teníamos el gorro, como se dice, la entrada de la nota para ya empezar, ¿no? Y la tuvimos, recuerdo, en el escritorio algún tiempo, cuando lamentablemente el señor Valle falleció, sacamos el texto y obviamente hicimos la actualización, ¿no? Pero te digo, claro. pues estas cosas que uno va viviendo, que uno va pasando, o en alguna otra oportunidad, ahora una cosa un poco más, recordarás la telenovela Amazonas, las Amazonas, Claro, claro, sí, venía el elenco a Perú, estaba, me parece, Isla Carrero, Eduardo Serrano, no recuerdo los otros tres, eran cuatro actrices importantes venezolanas, venían a Perú sí. y habíamos estado en constante contacto con Clara Santa Cruz, que era además la relacionista pública del canal, ¿no? Mi saludo Entonces, a Clarita Santa Cruz, que siempre ve estas transmisiones. Ella reside actualmente en España largo tiempo. Estuvo en Venezuela y la encontré una vez en Univisión por Miami haciendo mira, algunas gestiones. Sí, mira tú. Y qué bien. Y bueno, y recuerdo que nos dice, sí, ya están viniendo y no sé cuánto. Habíamos hecho la previsión y habíamos hecho la nota ya prácticamente como que ya estaban viniendo, ¿no? Que estaban ya por llegar. La nota sale publicada al día siguiente en que teníamos reconfirmada la visita, pero pasó algo y ellas no se embarcaron en el avión. sí. Entonces no teníamos la nota
y no teníamos a las artistas, ¿no? Entonces fue un poco Sí. también, como se dice, una cosa una anécdota bueno, obviamente quizás nosotros por adelantarnos un poquito, pero con la certeza que nos habían dado, habíamos dado por que ellas habían llegado, Por ¿no? sentado. Sí, Exacto, claro, por ¿no? sentado de que Pero estaban bueno, allí. llegaron ese mismo día, pero ya mucho más tarde, ¿no? Y bueno, Claro. así hay varias cosas que uno se va acordando ahora que me haces refrescar la memoria, pues hay cosas que uno va acordando, va en el camino como flashes, ¿no? Que te van alumbrando. No, y estas son las reminiscencias que hoy en Gente de Música Radio TV, en estereolima.com y en Instagram, Henry Venegas Perú, tienes por descubrir juntamente con figuras de una promoción de la que forman parte. Carolina Aramburu, que hemos estado conversando, hoy estamos con Patricia Saavedra, pero de esta misma promoción forman parte también Johnny Padilla, a quien yo creo que tú debes haberlo conocido cuando él trabajaba para el diario Ojo, ¿no? Hoy está por RPP. Por supuesto que tengo el, el honor de ser su amiga. Lo conozco muchísimos años a Johnny Padilla, un profesional además de que ha hecho carrera pues en el periodismo escrito a través de Ojo y Correo ahora, y después ha incursionado en la radio, ¿no? Con su programa en escena en RPP. Sí, Hemos tenido oportunidad sí, de sí. compartir no solamente comisiones de viaje fuera, ¿no? Incluso hemos estado hace algunos años cuando Jaime Bailey, por ejemplo, hizo su primer contrato en ese entonces con Univision. Me acuerdo que nos hicieron una invitación de América Televisión y fuimos varios periodistas, entre ellos él, ¿no? Pero sí, por supuesto, hay periodistas ya grandes, digamos, que estamos pues todavía, algunos al otro lado, como se dice, de algunos que están en medios todavía y otras que estamos haciendo ya, ejerciendo trabajos de asesorías de prensa o de asesorías de prensa corporativa, ¿no? Porque también, si bien los tiempos han cambiado, a veces los clientes o las personas necesitan también divulgar comunicar sus logros, comunicar sus proyectos y requieren de un periodista que pueda un poco orientarlos, ¿no? Entonces eso es parte ahora de... Saber cómo contar y saber cómo mostrar los atributos de su producto, su servicio, sea como fuere. Hace un ratito comentaste también de tus viajes. Dentro de esta posibilidad, ¿no aconteció algo en relación a la presentación de Cecilia Bracamonte, quien en alguna ocasión fue invitada a través de América Televisión para estar en el programa de Verónica Castro, Noche a Noche? ¿Recuerdas aquel programa de Verónica Castro, Noche a Noche? Por supuesto, claro, sí me acuerdo de ese programa, ¿no? Claro, sí recuerdo que ella estuvo invitada, creo que estamos hablando por lo menos 35, pero América va, creo que se llama el programa, ¿no? Allá, Iberoamérica va, era en ese momento, ¿no? El programa, Sí, por Verónica, ¿no? claro, y Cecilia, por supuesto, pues es una artista talentosísima. Tengo el honor de ser, la conozco, ¿no? Y hemos alternado varias veces, ¿no? En sus conciertos bueno, es una artista magnífica, una profesional, además de una trayectoria impecable y además tiene la voz intacta, ¿no? Es una de las artistas, diría yo, que conserva ese color de voz, ese timbre, que me imagino es producto de su disciplina, ¿no? Y el sentimiento, Claro. y esa interpretación que ella tiene, pues es ya, como se dice, algo que nació con ella, ¿no? Algo innato, pero su voz es a Acá todos lados de estuvo, Europa. acá estuvo en el programa. Acá estuvo en el programa de vocación de la presentación que ofreció no hace mucho en el Gran Teatro Nacional e Sí, hizo gala, pues, de su personalidad, también de esa disciplina que le ha llevado a convertirse en una importante referente de nuestra música a nivel internacional. Hoy, para los que nos están sintonizando en estereolima.com, estamos con Patricia Saavedra, 40 años de trayectoria en el periodismo local y vale decir que también se ha proyectado a nivel internacional. Bueno, tras todas las anécdotas que viene desplegando aquí en esta transmisión, que también puedes ver por canal de YouTube, Henry Venegas 2020 ya grabado, porque estamos por concluir esta emisión en vivo.
pero aún tenemos que sacarle provecho a estos instantes. En el contexto en el cual nos encontramos ahora, ¿qué es lo que más te sorprende del desarrollo de nuestra carrera, la periodística básicamente? Utilizando al margen de lo que significan las señales abiertas, las redes, ¿qué es lo que te llama la atención, te favorece el desarrollo de la carrera, o qué es lo que no te parece que está caminando? Tiene que ser. Mira, yo creo que las comunicaciones definitivamente han sufrido un cambio radical y no es, estamos hablando de la pandemia, pero en realidad esto ya viene de antes, ¿no? La forma de comunicación ha variado y los medios de comunicación también, sobre todo los impresos, por ejemplo, están tendiendo a desaparecer, ¿no? Porque Sí, ya las generaciones recientes no están muy acostumbradas a tener pues un diario de papel impreso en la mano, ¿no? Entonces ellos sí, no ven tampoco la televisión comercial, la televisión de señal abierta. Entonces hay que buscar otras alternativas, otras opciones, ¿no? Una de estas opciones para poder comunicarnos es, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, que es una comunicación digital, ¿no? Estamos al aire, sí, online, ahorita ante un determinado número de personas, y lo mismo está ocurriendo en los canales de señal abierta que están implementando sus señales de Facebook, por ejemplo, así, con señales digitales, porque si no hay quien, si sí, no tú no prendes el televisor, entonces voy a poner mi señal en el Facebook para que me veas, porque también sí. hay que medir, ¿no? Hay formas de medir, me imagino, la sintonía o el alcance, un aproximado también, ¿no? Entonces, creo que ha habido variaciones a las que tenemos todos que adaptarnos. La parte de, o sea, me parece todo fabuloso el tema digital, esta magia, esto de que estoy sentada aquí frente a ti con esta conversación tan linda, tan maravillosa, pero también falta quizás la otra parte, ¿no? Que es un poco ver cómo vamos afianzándonos en el soporte, digamos, publicitario, el soporte económico que puedan dar este tipo de transmisiones, ¿no? Porque es parte, yo creo que Claro, es una tendencia que se va a ir acomodando, ¿no? Que vamos, digamos, como se dice, prueba-error, ¿no? Entonces vamos viendo cómo claro, vamos, porque la parte tecnológica es muy simple, estamos con un sí, celular, claro, estamos, ¿no? Entonces falta la sí. otra parte. Creo que esa parte de cómo, digamos, podemos subsistir de esto de forma tal que también estamos comunicando, es lo que falta redondear, ¿no? Un poco. Creo que eso, ¿no? Mientras tanto, pues, hay otras opciones para ver televisión, Netflix, todas las señales de películas que Las ahora... transmisiones streaming que se están dando actualmente. Yo celebro a aquellos que están apostando. Aquí, por ejemplo, nosotros hacemos la transmisión en simultáneo por Instagram con radioestereolima.com, pero mi agradecimiento también a los auspiciadores como es Jesús Ochoa de las clínicas Multident, que ahora también tiene una sucursal en Miami. Estamos hablando de Triax Televisión, de Lavaflash, Lavanderías, de mi taller de locución, en el cual también estoy involucrado hace mucho tiempo, no solamente ahora lo doy online, pero tú sabes que siempre impartí las clases de manera tradicional en el Instituto Sistemas Perú de Américo Pachas. Luego ya, tras 30 años de hacerlo así, y ahora fácilmente lo hago de manera online. Pero como tú bien dices, poco a poco la gente está apostando y celebremos pues estar juntos ahora contigo, Patricia, desde luego. Celebrando también, valga la redundancia, estos 40 años en la carrera profesional de las comunicaciones y el periodismo, y que hayas compartido con nosotros estas experiencias. ¿Alguna muy buena recomendación para los nuevos comunicadores que son los que siguen también esta transmisión, sea en vivo o ya en el canal de YouTube Henry Venegas 2020? Sí, yo creo que a los chicos que quieren iniciarse en el periodismo y hacer carrera hay que leer bastante, estar al día siempre con las noticias, porque si bien no tenemos a veces muy buenas noticias todos los días, pero tenemos que verlas porque es una forma Sí, también de estar comunicados, no solamente a lo que ocurre aquí en nuestro país, sino también a nivel global. El tema también un poquito de quizás hacer hincapié un poco, si hay dudas con respecto a escribir alguna palabra, tenemos los diccionarios para poder
vernos, ¿no? Pero aparte de eso, yo quería acotar algo que no te lo dije, pero dentro de mi carrera tuve mucho acercamiento con las personas que hacían radio, con los DJ, con los locutores, porque yo tenía una columna que Sí. se llamaba Dial. Y esa columna Claro, me dio la oportunidad a mí de conocerte a ti, de conocer a muchos chicos que en ese momento se iniciaban, Sami Sadovni, Javier Gisner, Juan Carlos Hurtado, Coco Valderrama. todos ellos han estado aquí, todos ellos han estado en el programa. Tú sabes que este programa surge para reconocimiento. Tú sabes que toda la gente, cuando alguien se va, dice, ay, qué bueno era. Sí, no, pero hay que rendirle tributo a los profesionales de las comunicaciones aquí y en este momento, y no como suele ocurrir en otros espacios, no, cada quien tiene el modo de hacer sus cosas, pero yo no suelo estar preguntando sobre con quién te acuestas, qué es lo que has hecho, tu vida íntima, no, no, yo hablo sobre el desarrollo de la vida profesional de cada invitado mío, y eso es a lo que me limito, y me alegra que todos los que hayan pasado aquí por este programa se hayan percatado de que es así el estilo de este espacio. Y por eso es que, como tú los has mencionado, todos ellos han estado, y ya era tiempo de que estés con nosotros. Sí, claro que los recuerdos se me estaba pasando, pero ¿por qué no? Y, Evocarlo también. y qué bueno que a través de tu ventana, Henry, haya la oportunidad de que todas las personas que han hecho carrera a través del mundo de la radio, de la televisión, de los medios impresos, los talentos artísticos, tengan pues esta posibilidad, ¿no? Y bueno, siempre agradeciéndote por haberme permitido ingresar a tu programa, ¿no? Con esta No. invitación y bueno, ¿no? Con la trayectoria que tienes y esa voz inconfundible y reconocible además que te caracteriza, ¿no? Muchas gracias, Pati. No, estaba en deuda y como sigo en deuda con varios colegas, lo que pasa es que el programa de las entrevistas es los viernes a las 2:30. No se olviden, los viernes a las 2:30. La semana próxima vamos a estar con Carlitos Cacho, a quien tú también lo conoces, que ha tenido también tanto en el quehacer radial, televisivo y en el mundo del glamour, el espectáculo y la moda y la belleza. Va a estar con nosotros. Pero hoy estamos con Patricia Saavedra. Gracias por acompañarnos aquí. Estamos ya en las finales de nuestra transmisión. La imagen, los micrófonos de la radio para despedirte momentáneamente, Pati. Te deseo muchísimos éxitos y bendiciones. Pues ahora mismo para despedirnos ya del público que está apreciando esta transmisión. Muchísimas gracias, Henry. Muy agradecida por esta invitación. Y bueno, siempre estemos en contacto porque creo que siempre tenemos cosas que contar, cosas que comunicar por nuestra condición de comunicadores y desearte la mejor de las suertes y todos los éxitos, no solamente en este programa, sino en todos los emprendimientos que hagas. Un abrazo para ti, muchísimas gracias nuevamente. También. Muchísimas gracias, bendiciones, que tengas un bonito fin de semana y ya nos estamos viendo. Chao, estuvo con nosotros Patricia Saavedra aquí en Gente de Música, Radio TV. Nos vemos, chao Pati. Chao.